apartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Estuvimos en la mañana compartiendo, ¿verdad?, la palabra, la segunda parte de limpiando nuestras casas. Ahora vamos a seguir un poquito con esa temática porque es tan importante poder visualizar el tema de la temática de la limpieza de nuestras casas. Limpieza de nuestras casas tendrá que ser una plataforma de trabajo. Sin lugar a dudas, ninguno puede llegar y limpiar su casa sin tener claridad de lo que hay que hacer. Entonces yo pensaba que si hemos venido hablando acerca del por qué el Señor nos mete a nuestra casa y el Señor nos da la oportunidad de estar dentro de nuestras casas hasta que pase, ¿verdad?, momentáneamente el tiempo de esta indignación. Así el Señor, ¿verdad?, lo hemos visto en el libro de Isaías cuando dice a la amada que se meta en su alcoba, que cierra las puertas hasta que pase, ¿verdad?, la indignación sobre la tierra por un breve momento. Y esto es un breve momento, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas hay que sacar enseñanzas de este proceso y de este tiempo que a nosotros nos toca vivir. Entonces, ahora comprender y entender para qué Dios nos metió en nuestra casa. Ya hemos venido desarrollando esa temática, pero es importante entender también que tenemos funciones que desarrollar en nuestra casa, tareas que desarrollar, funciones que desarrollar. El que está casado no está casado solamente, hermanos amados, para ir a trabajar, para traer sustento económico y poder, ¿verdad?, proveer un lugar físico. Son funciones que sí que el hombre casado o el jefe de familia o el pater familia, como dice el latín, tiene que preocuparse de esas tareas. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Es una regla de parte del Señor que hay que trabajar y que Isaías 3, verso 10 dice que el justo participará del fruto de sus manos. Hay bendiciones en la casa del justo y estas bendiciones las vamos a adquirir, ¿verdad?, por medio del trabajo, ¿verdad?, espiritual que vamos a ir desarrollando en nuestras casas. Por ejemplo, hay un versículo que yo estaba meditando, ¿verdad?, en la palabra del Señor y que se encuentra también en el libro de Isaías 3, verso 10, que estábamos recién citándole. En la versión NTV dice, díganle a los justos que a ellos les irá bien en todo. Es interesante que no dice en algunas cosas, sino que dice, le irá bien en todo. Ahora la pregunta es, ¿en qué quieres tú que te vaya bien? Esto es interesante porque la Biblia nos enseña en el libro del apóstol, ¿verdad?, Juan, en primera de Juan, creo que si no me equivoco, dice que si sabemos que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, tenemos confianza en que nuestras peticiones serán contestadas. Note el punto. Algo que vamos a pedir conforme a su voluntad, pero lo importante, la regla es que Él nos oiga. Eso también va acompañado de lo que sale en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 3 y versículo 7. Si estamos en un proceso, hermanos, de consagración, de reconciliación, quiere decir que hay una demanda por poder limpiarnos. Y la Biblia dice en San Juan, capítulo 15, verso 3, ya vosotros sois limpios por la palabra que yo os he hablado. Quiere decir que la palabra por sí sola tiene el poder para operar limpieza. Ya usted está siendo limpio por la palabra que le está llegando, por la palabra que le está alcanzando, por la palabra que está siendo ministrada sobre su vida. Esa palabra que te está alcanzando está limpiando tu vida, está limpiando tu corazón, está limpiando tu familia, está limpiando tu hogar. Ya eso es una regla. Pero el versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces todo lo que tú pidas se te concederá. Y la respuesta ahí es diferente, porque primero el verso 3 de San Juan 15 nos habla del logos. Vosotros sois limpios por el logos. Pero el versículo 7 dice, si permanece el rema en ti, entonces tú todo lo que pidas se te va a dar. Eso quiere decir que yo, para poder pedir a Dios correctamente, debo tener una revelación correcta de Dios. Entonces la pregunta sería, ¿qué revelación tenemos nosotros de Dios? ¿Qué revelación tenemos acerca de Jesucristo? ¿Qué revelación tenemos de esta salvación? Porque la Biblia dice, venga tu salvación
conforme a tu palabra. Quiere decir que la salvación tiene un diseño. No puede venir la salvación conforme a lo que cree usted o conforme a lo que yo crea. Tiene que venir conforme la palabra. Por lo tanto, para que nosotros podamos recibir esa palabra, porque hay un orden en la bendición de la casa de los justos, es que nosotros estamos entrando en la justicia de Dios. No somos justos porque nosotros queramos hacernos justos, sino que somos justos porque estamos en Cristo. Y hay una orden de Dios para que recibas bendición y que esta se manifieste en tu casa. Prepárate porque hay una orden de parte de Dios. Hay un escrito está que dice, dígale al justo que le va a ir bien. Dígale a aquellos que están en Cristo, dígale a aquellos que están en mi Hijo que les va a ir bien, porque van a comer del fruto de sus manos. Quiere decir que vamos a tener que dedicar tiempo en buenas obras, en obrar bien. Y ese obrar bien tiene que partir por nuestra casa, tiene que partir por aquellos que están al cuidado nuestro, aquellos que están en nuestra familia, aquellos que están en nuestro hogar, o aquellos que están al cuidado directamente nuestro. Ese versículo es interesante porque dice que van a disfrutar de la rica recompensa que han ganado. Ahora, hablando de recompensa, la Biblia dice, he aquí yo vengo pronto y mi recompensa conmigo, mi galardón. Esa palabra también podríamos entenderla como Isacar. Isacar era el que estaba entendido en los tiempos, pero Isacar significa galardón. Y el tiempo que estamos viviendo tiene que ser muy bien atendido. Dígale a aquellos justos que les va a ir bien, porque van a comer el fruto de las obras correctas, van a disfrutar la recompensa, van a disfrutar del Isacar, van a disfrutar del galardón, van a disfrutar a aquellos que saben las cosas que están por venir, que lo han ganado. Ahora bien, es interesante poder entender que el libro de Hebreos también en el capítulo 11, versículo 6, dice, ahora bien, en la versión Jerusalén estoy leyendo yo, ¿verdad? Ahora bien, sin fe es imposible agradar a Dios, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Y esta tarea es importante porque ahora nos metieron en la casa, no tan solamente, hermanos amados, para pasar el tiempo. Uno de los peligros de estar en la casa es el ocio. Yo le dije en la mañana un versículo acerca del rey David, que en el tiempo en que los reyes debían ir a la guerra, David se quedó en casa. Y al quedarse en casa abrió la puerta a toda una ruina. O sea, un peligro también es ser abrazado por el ocio. Ahora, recompensa tendrá los que le buscan. Y ahí está una petición correcta. Debería ser una petición correcta para este tiempo. Señor, ayúdame a buscarte. Esa sería una petición. Pero la activación por llevarlo a cabo. Una cosa he pedido al Señor y esta buscaré. No se puede quedar solamente en este tiempo con alguna petición sin llevarla a la activación. Este tiempo hay que activarlo. Hay que activarlo. Entonces la pregunta sería, pastor, pero yo, ¿qué justicia tengo? Porque estamos en Cristo. Ahora la Biblia dice en Romanos 3, verso 10 al 11, según está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En este momento no hay quien busque a Dios. Hay gente que lo menos que está haciendo es buscar a Dios. Lo menos que está haciendo está buscando al Señor. Hay gente que tiene pensamientos muy dispares, pensamientos, ¿verdad?, de la economía, pensamientos políticos, pensamientos sociales. Nosotros tenemos pensamientos, ¿verdad?, espirituales, pensamientos familiares, temores, angustias, que la Biblia dice que vendrá temor sobre los hombres, angustia sobre los moradores de la tierra. Así que en este momento no hay quien busca a Dios. Por eso que es una tarea importante. Una cosa he pedido al Señor y esta yo buscaré. Romanos 8, versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien justifica. Y ahí está la respuesta, que nosotros somos justificados por el Señor. Romanos 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe. Y hablamos que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que el que se acerca a Dios para buscarlo, tiene que creer que le hay, que ese es premiador de los que le buscan. Pero somos justificados en Él por medio de la fe. Y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, entonces, de alguna manera, el hecho de poder meternos en nuestra casa, es decir, el Señor, una cosa te he pedido, pero una cosa también voy a empezar a buscar. Y debo aprender a practicar ciertas cosas. Debo aprender del Señor, es verdad, la humildad, para poder reconocer mis errores. En el tiempo de la reconciliación es muy importante reconocer nuestros errores.
Reconocer, hermanos amados, en la mañana estuvimos hablando de que una contaminación podría ser ceremonial, una contaminación moral, el no saber discernir, y vamos a ver algunas cositas acerca de esto, porque es muy importante. Te metieron a la casa, ok, ¿cuál va a ser el modus operandi? ¿Cuál va a ser la forma en la cual vamos a trabajar? ¿Cuál va a ser la forma en la cual vamos a definir lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles van a ser las tareas de la madre? ¿Cuáles van a ser las tareas del padre? ¿Cuáles van a ser las tareas de los hijos? ¿De qué forma yo les voy a llevar la palabra? Ahí estuvimos viendo, ¿verdad? El día miércoles, Deuteronomio capítulo 6, vimos que le compartirás esta palabra a tus hijos, estando en el camino, estando en la casa, al dormir, al acostarte, al levantar, al sentar, al cuando te sientes, cuando te levantes, la pondrás como señal en tus ojos, como marca en tu brazo, la pondrás en las puertas, la pondrás en tus postes. O sea, la palabra del Señor tenía que estar continuamente presente. Ahora, es importantísimo que en nuestra casa no falte la alabanza, no falte la alabanza, tiene que estar presente la alabanza. ¿Por qué? Porque si estamos en el Señor, la Biblia dice en el Salmo 118, versículo 15, voz de júbilo y de salvación, voz de júbilo y voz de salvación hay en la casa de los justos. Ahora, qué importante es voz de salvación. Eso también implica no tener un lenguaje, hermanos amados, derrotista, no tener un mensaje de miedo, no tener un mensaje de caos. Yo estaba viendo, ¿verdad?, los grupos, ¿verdad?, de la comunidad donde yo vivo, y mandan mensajes todo el día, todo el bendito día, de mire lo que está pasando, mire lo que pasa, mira cuánta gente murió, mira la enfermedad, mira que esto, mira el contagio, mira el abuelito, mira el niño, mira esto, mira. Tenemos que estar informados, pero ya cae un extremo, cuando la gente empieza a tener no una voz de salvación, sino una voz de pérdida. Y ahí, hermanos amados, en la casa del justo deben haber gritos de alegría, deben haber voz de júbilo, debe haber voz de contentamiento, tiene que haber voz, hermanos, de felicidad. Hay felicidad en nuestra casa, hay felicidad en nuestro hogar, hay felicidad en nuestros hijos, y esto es muy importante, porque ahí podemos arrebatar una bendición. Por ejemplo, ¿cómo arrebatamos una bendición de Dios para nuestras casas? Salmo 128, versículo 1, dice, bienaventurado es el hombre que teme al Señor, bienaventurado será en su trabajo, cuando trabaje le va a ir bien, bienaventurado será, su esposa será viña alrededor de su casa, y viña es la que produce, ¿verdad?, uva, la uva al ser trabajada da el vino, y el vino representa gozo. Quiere decir que podemos arrebatarle una bendición de Dios para nuestra familia a través del temor reverente a Dios, del respeto hacia Dios, y por qué no decirlo, hacia las cosas de Dios, el respeto hacia las cosas de Dios. O sea que tiene que haber una voz en nuestra casa, pero esa voz tiene que ser de júbilo, de alegría, pero tiene que haber una voz de salvación. Ok, si queremos que estas cosas se manifiesten en nuestra casa, tenemos que aprender nosotros que somos llamados a una tarea. ¿Cuál es la tarea a la cual el Señor nos llamó? Y esto es importante poder, ¿verdad?, compartirlo y entenderlo. Ahora, si usted me acompaña, por favor, al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, y Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo 6, vamos a ver un versículo combinado. Dice la Biblia, partiendo en la primera cita, Primera de Pedro 2, verso 9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que las palabras crezcan en tu casa para que las tinieblas se disipen. La Biblia dice en el libro de Juan, en el capítulo 1, que las tinieblas no prevalecieron contra la luz, que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no las pueden comprender. Ahora, ¿cómo resplandece? A través del entendimiento. La Biblia dice que los que enseñan la palabra resplandecerán. Quiere decir que una de las tareas sacerdotales que tenemos que llevar a nuestra casa ahora es la enseñanza. Y al llevar la enseñanza a nuestras casas, entonces resplandecerá el entendimiento. Al resplandecer el entendimiento por la palabra, las tinieblas se van a disipar, y al disiparse las tinieblas, con mayor claridad se va a ver manifiesto el mensaje del Señor, el propósito de Dios para tu casa. Real sacerdocio. Es importante ver eso porque también el libro de Apocalipsis 1, verso 6 nos dice
que Él nos hizo a nosotros un reino y sacerdotes para su Dios. Es decir, nos mandaron para la casa, estamos a puerta cerrada, estamos ahí con nuestra familia, entonces tenemos que ejecutar una tarea, tenemos que ejercitar un sacerdocio, no un sacerdocio, ¿verdad?, atado hacia la naturaleza, hermanos amados, arónica, sino hacia el sacerdocio, la figura de Melquisedec, aquel que tiene bendición, aquel que tiene pan, aquel que tiene vino, aquel que comparte la bendición con los suyos. Y yo le agradezco a usted que está ahí pendiente de la enseñanza, pendiente de aprender, pendiente de oír la voz de su pastor, porque, hermanos amados, para mí es importante este tiempo de equipamiento, de llevarte la palabra a tu casa, de llevarte la palabra a tu casa, porque en este momento hay muchas voces, las redes sociales están llenas de voces de todo tipo, voces de caos, voces de desesperación, voces de muerte, voces de esperanza, voces de mentiras, de engaños, hay un caos. Pero es importante, hermanos amados, circuncidar el oído para poder oír la voz correcta que se tiene que escuchar. Por eso que es muy importante ver que usted esté pendiente de escuchar la palabra del Señor. Entonces, tenemos que desarrollar un sacerdocio. La pregunta es, ¿tenemos la instrucción para poder desarrollarlo? Entonces, mi intención es poder compartirte algunas cositas del torrente de Cedrón que estuvimos viendo en la mañana. Tengo acá también otras espiguitas que te quiero compartir, pero tengo alguna instrucción con relación al sacerdote. Así que saca tu lápiz, saca tu cuaderno, tu papel, para que puedas tomarlas y entender también cuáles van a ser algunas de las tareas que vas a tener que hacer en tu casa estos días. Entendemos, ¿verdad?, que dentro del sacerdocio, la tribu de Leví era la tribu donde florecían los sacerdotes, pero ella, en el orden del campamento, ellos estaban ubicados al medio. Ellos no tenían herencia territorial como sus hermanos. Su herencia era el Señor. Ellos, ¿verdad?, eran los que tenían que mantener el pacto entre Dios y el pueblo. Interesante. Hay una función importantísima en los sacerdotes de la casa, llámese padre, llámese madre, llámese el papá o la mamá, en núcleos que no estuvieran, ¿verdad?, con sus hijos, pero ellos deben mantener el contacto de Dios en la casa. Es importantísimo que el jefe de hogar, la madre, pero el jefe de hogar principalmente, la cabeza, el pater familia, sea el imán de la bendición de Dios para su casa, mantener el pacto de Dios, de Dios en la casa. Era una de las tareas sacerdotales. Ahora, es importante entender que no puede haber una ignorancia en función de lo que tenemos que hacer. Solamente a modo de repaso, te comparto en 1 Samuel, capítulo 2, verso 12 y verso 13, donde hablaban que los hijos de Eli eran hombres indignos. Otra versión dice hijos de Belial. Belial es la figura de lo inútil, Belial es la figura de lo inservible, Belial es la figura de lo que está cargado con iniquidad, con ruina. Belial es aquello que no te va a dejar nada, no te va a dejar ganancia, no te va a dejar propósito, y ya hemos compartido, ¿verdad?, enseñanzas de Belial. No es el tema ahora, pero los hijos de Eli eran hombres indignos, hombres de Belial. Y es interesante, porque aquellos que son inútiles a la manera de un hijo de Belial no conoce al Señor. Es interesante, ellos que no conocían al Señor. Es muy interesante poder ver ahora, buscar a Dios en oración. Mi recomendación para usted, busca a Dios en oración, diciéndole al Señor, Señor, revélame más de tu naturaleza, revélame más la naturaleza del Hijo, revélame más la naturaleza del Espíritu Santo. Hoy necesitamos que venga sobre nuestra vida una revelación más profunda, aleluya, del Espíritu Santo, una revelación más profunda de la obra del Espíritu Santo, de la esencia del Espíritu de Dios, que venga sobre nuestra vida para que nos convence de pecado, para que nos convence de justicia, para que, hermanos, nos lleve al arrepentimiento. La obra del Espíritu Santo tiene que ser vital. El versículo 13 dice, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Hermanos, hay algunos padres que no tienen ni idea de las cosas que ocurrían en la casa. Salían en la mañana y llegaban en la noche y no tienen ni idea de la cultura de su casa. Óigame bien, la cultura de su casa. La esposa, la mujer virtuosa, dice en Proverbios 31, dice que no come el pan de balde, sino que considera y conoce muy bien los caminos de su casa. Ahora, habrá que aprender los caminos de su casa. Por ejemplo, ¿cuál es la dinámica de tus hijos? Obsérvalos. Observa cómo se comportan en el día a día. Son niños que son respetuosos, son niños que hacen sus deberes, son niños que apartan un tiempo de oración. Escúchalos orar. Fíjate si ellos saben orar o no saben orar. Darles tareas para que puedan desarrollar, hermanos, la lectura bíblica diariamente.
provéeles un tiempo para que puedan juntos como familia. Ya lo hemos estado, ¿verdad?, haciendo, ¿verdad?, donde los hermanos se reúnen, se comparte la palabra, se lee la escritura, se ora, se alaba a Dios. Algunos que tienen esta oportunidad bien linda, ¿verdad?, de saber tocar piano, guitarra, o cantar bien, ¿verdad? Ahí tienen una herramienta aún mayor para poder llevar a su familia a esa comunión. Pero es importante entender que entonces hay una costumbre sacerdotal y ese sacerdocio tiene que activarse en nuestra vida. Estando en la casa, hermano, es muy importante activarlo. Es muy importante activarlo. ¿Por qué? Porque en el ejercicio del sacerdocio vienen respuestas. Toma ese principio. Ejerciendo el sacerdocio vienen respuestas. Ejerciendo el sacerdocio vienen respuestas. La Biblia dice que aconteció que Zacarías, ejerciendo el sacerdocio delante de Dios, es muy importante esa faceta. Lucas 1, verso 8 está eso. Ejerciendo el sacerdocio delante de Dios. Yo le enseñé, hermanos amados, que muchos iban a limpiar el vaso por fuera, pero ahora tienen que limpiar el vaso por dentro. Eso quiere decir que ya no podemos en este tiempo breve enfocarnos en ir a ejercer nuestro servicio en el templo delante de los hombres, sino que ahora vas a tener que hacer el ejercicio sacerdotal delante de Dios en tu casa, cuando nadie te vea. Allá en el templo lo estás haciendo delante de los hombres, Dios te está viendo, pero hoy día ya es una responsabilidad privada. Es decir, nadie te va a estar viendo, nadie va a estar viendo si estás orando, si no estás orando, nadie va a estar viendo si estás cantando o no estás cantando, si estás leyendo la palabra o no la estás leyendo, ¿quién lo va a medir? ¿Quién lo va a poder controlar? Por lo tanto, es muy importante que anotes ese principio. Ejerciendo el sacerdocio vienen respuestas. Conforme a la costumbre, estaba ejerciendo su sacerdocio y le tocó la oportunidad, y cuando entró en el santuario, él entró a ofrecer incienso. Quiere decir que el ejercicio sacerdotal tiene que ser acompañado con incienso. Incienso en la oración, incienso en lo que estamos, ¿verdad?, orando, levantando a Dios para que el Señor reciba ese incienso, para que suba. Una cosa es que suba y otra cosa es que la acepte. Por tanto, ahí vamos a tener claramente que habían cenizas de la mañana, que habían cenizas de la tarde y que venían cenizas de la noche. Cuando estaban limpiando, ¿verdad?, el torrente de Cedrón y llevaban toda la inmundicia, también tenían que sacarse y limpiarse esos sedimentos, si lo puedo llamar así, de las cenizas que quedaban en el altar de bronce, porque habían cenizas de los sacrificios de la mañana, habían cenizas de los sacrificios de la tarde y habían sacrificios de los sacrificios de la noche, de lo que estaban más ligados ya al anochecer. Y luego esas cenizas se sacaban y se tiraban al torrente de Cedrón. Ahora es interesante ver también que las cenizas de la mañana representan, ¿verdad?, las oraciones y las situaciones que vivimos en nuestro pasado. Las cenizas de la tarde, nuestro presente. Las cenizas del futuro, de las cosas que han de venir, lo que está por delante. Bueno, todas esas experiencias, todo su incienso, toda esa oración que sube a la presencia del Señor, tiene que ser mantenida delante de Él, y es muy importante poder comprender entonces nuestra función. Ejerza el sacerdocio con aceite por medio de la oración. Ok, es importante entender entonces que Dios nos dio una tarea, un privilegio único. Entonces nosotros no podemos desechar esta tarea, porque es muy interesante que hoy día tenemos que saber encontrarnos con Dios. Ya no vamos a poder, el hermano no va a poder excusarse en la búsqueda de la esposa no va a poder excusarse en la búsqueda del esposo, los hijos no van a poder excusarse, ¿verdad?, en la búsqueda de los padres. Tienen que aprender también a buscar a Dios, pero van a ser bendecidos por lo que hagan los padres. Pero es interesante poder ver que la Biblia dice en Éxodo capítulo 20, Éxodo 20, verso 19. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos. Habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros. ¿Cómo así, hermanos? ¿Cómo así? ¿Cómo usted no va a querer que Dios hable con usted? Yo no sé, si yo le preguntaría, ¿usted quiere que Dios hable con usted? Yo seguro que usted en la casa me está diciendo: amén, mi pastor, yo quiero que Dios hable conmigo. Lógicamente, la pregunta es: ¿cómo ellos desecharon ese privilegio? ¿Cómo desecharon la oportunidad de hablar con Dios? Entonces usted me dice, hermanos amados, que en este momento no, yo no voy a desechar la oportunidad de hablar con Dios. Pero mire qué interesante es esto. Pero a veces desechamos la oportunidad de oír su voz. Cuando usted no va al templo, usted desecha la oportunidad de oír a Dios. Entonces, sin lugar a duda, está despreciando el sacerdocio.
la tarea de encontrarse con Dios, de que Dios le hable, de que Dios le aconseje, de que Dios le corrija, de que Dios, hermano, trate con usted, trate con su vida. Y esto es muy importante porque fíjese que había una instrucción de parte del Señor de que Dios nos hable y que Dios nos aconseje, nos direccione, nos instruya. Entonces yo quiero que Dios me hable. Yo definitivamente, yo quiero que Dios me hable. Así sea para corregirme, así sea para animarme, así sea para poder limpiar en mi corazón las cosas que no están bien, pero que me hable. Porque si no me habla, hay problemas graves, hermano. Si Dios no te habla, tienes problemas graves en tu vida. Así que roguémosle al Señor en este día, en esta hora, que el Señor nos hable. Puedo decirle al Señor conmigo: Padre, háblame, Señor. Padre, háblame, Señor. Háblame a través de mi pastor. Háblame en las noches. Háblame por tu palabra. Háblame en la oración, Señor. Háblame, Señor. Háblame, por favor, háblame. No me dejes sin palabra. No me dejes sin consejo. Que no nos dejen sin esa instrucción. Porque si, hermanos amados, no logramos oír la voz del Señor, ya es un problema más grave. La pregunta es: ¿por qué ellos desecharon? Y ellos dijeron: no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Porque estaba el temor. El temor es peligroso. El miedo es ausencia de cobertura. El miedo es ausencia de confianza en Dios. Tuve miedo y me escondí porque me vi desnudo. No hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Pero por qué vas a morir? Porque claramente tus caminos no estaban muy bien delante del Señor. Entonces hoy llamamos, ¿verdad?, a una tarea sacerdotal para ser ejercida. Ahora, este principio es importantísimo. ¿Qué es un sacerdote en sí? Un sacerdote en sí es un ministro reconocido para oficiar ante un altar. ¡Wow! ¿Tienes altar en tu casa? ¿Tienes altar en tu familia? ¿Tienes altar personal? ¿Tienes altar matrimonial? Recuerda que las 4 puntas del altar nosotros lo hemos visto, pero una de las puntas del altar era, hermanos amados, el perdón. Otra punta del altar eran las buenas obras. Otra punta del altar era la bendición, lo que dice la Biblia, el berejá, bendición. Y otra punta del altar es la ministración de vida. Estas 4 puntas eran las que tenían que tener el altar. Y hoy día Dios nos está llamando a tener un altar. Un altar. En el altar alcanzamos misericordia. ¿Se acuerda usted cuando este hombre, verdad, Adonías, también lo hizo? Fue y se tomó de los cuernos del altar. Pero también Joab hizo lo mismo. Joab fue y se tomó de los cuernos del altar, pero con miedo, con miedo. Ponga atención ahora a esto. Usted no puede ir al altar del Señor con miedo. No puede ir como ellos. No nos hable Dios. ¿Por qué estamos buscando a Dios por miedo? Yo me recuerdo, hermanos amados, para el 27F del 2010, para el terremoto, ¿verdad?, que azotó también Chile muy fuertemente. Estábamos nosotros en el templo, ¿verdad?, antiguo, al Paradero 24, y llegó mucha gente con miedo, y el miedo le llevaba a ir al templo. Le dio terror el hecho del terremoto, y ellos querían como escapar a través del templo, yendo al templo para poder huir si venía algo peor. Usted no va a poder escapar de las cosas que han de venir con miedo, con temor. Usted va a escapar porque realmente está buscando a Dios por amor. Y como busca a Dios por amor, el miedo le va a abrazar. Y esa es la teología del miedo. Algunas iglesias le ofrecen el infierno todos los días a los hermanos. Yo no puedo decirle a usted: venga acá y haga esto, porque si no las plagas de Tutankamón van a caer. No, hermanos, estamos en un sacerdocio de bendición. El sacerdocio a la manera de Aarón estaba cargado de maldiciones, pero el sacerdocio a la manera y bendiciones también tenía, pero había maldiciones activas. Pero el sacerdocio de Melquisedec está cargado de bendición. Y, hermanos amados, ya no hay maldición, pero hay ausencia de bendición. Quiere decir que hay cosas que usted tiene que hacer y si no las hace, no te van a maldecir, pero vas a tener ausencia de bendición. Ausencia de bendición puede ser, hermano, cuando enseña Malaquías: malditos sois con maldición, porque me habéis robado. ¿Ok? Pero esa era una maldición en el contexto arónico, ¿verdad? Pero en el contexto bíblico, ¿verdad?, del sacerdocio de Melquisedec, tenemos que hacer las cosas. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Y si no las hacemos, vamos a tener ausencia de esa bendición. Entonces, es importante que tengas altar estos días en tu casa. Es el lugar donde se hace, hermano, la ofrenda, es el lugar donde se hace el tiempo de meditación, es el lugar donde se hace, permítame ocupar esta palabra, el tiempo de liturgia.
donde vamos a orar, vamos a cantar, vamos a oír la palabra. Ya, vamos a tener ese tiempo. ¿Por qué? Porque estamos representando a nuestra familia delante de Dios. Ok. Punto importante para desarrollar en el sacerdocio en nuestras casas estos días, que nos va a llevar a limpiar nuestras casas, limpiando nuestras casas, limpiando nuestras casas. Va a ser enseñar la doctrina. Es interesante esto. Ya anotó usted Deuteronomio 6 cuando hablaba de la enseñanza sobre los hijos. Pero ahí dice, como padres tenemos la responsabilidad entonces de guiar a nuestros hijos en el temor del Señor, enseñándoles la doctrina. El sacerdote tenía la responsabilidad de enseñar doctrina al pueblo. Ahora, cuando Dios te pregunte por tus hijos, ¿qué le vas a decir? ¿Están ahí en el arca, Señor? ¿O le vas a decir, están en Sodoma? ¿O le vas a decir, mi hijo está en el altar? Abraham decía, mi hijo está en el altar. Noé decía, mis hijos están en el arca. Lot decía, mis hijos están en Sodoma. Pablo podía decir, mi hijo, mi verdadero hijo Timoteo está oficiando, está sirviendo a mi lado como un hijo sirve al lado de un padre. Este tiempo también va a ser de mucha revelación, quiénes son hijos y quiénes no lo son, porque los que son hijos van a estar ahí al ladito de su papá, llevando adelante, cargando, llevando la carga con él, ¿verdad? Los que son servidores también llevando la carga del tabernáculo sobre los hombros, ¿verdad? Habían tribus designadas, había grupos de familia que estaban diciendo, no, vamos a llevar la carga nosotros también, vamos a llevar aquí los utensilios, una familia que llevaba los utensilios del arca, otro que llevaba las telas, otro que llevaba los pilares, otro que llevaban, hermano, las cuerdas, y así cada familia representada por grupos, ¿verdad? Ellos llevaban utensilios del arca, entonces llevando las cargas juntamente con la familia. Entonces Noé, hermanos amados y hermanos benditos, Lot, Abraham, tenían esas preguntas con relación a la familia. Ahora, es muy importante tener el consejo en nuestra boca, porque Malaquías 2, verso 7 dice, pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del Señor. Hoy día estás escuchando la instrucción de tu pastor, de tu padre espiritual, que te lo está trasladando, te lo está llevando, ¿verdad?, a tu casa a través de esta transmisión. Pero ahora que tú estás en la casa, debes pedirle al Señor que te dé sabiduría. ¿Tienes falta de sabiduría? Pídela a Dios. La Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 1, que debemos pedir sabiduría a Dios. Aquel que le falte sabiduría, pida a Dios y que Él le dará abundantemente sin reproche. Pida la sabiduría divina de Dios. ¿Ok? Así que ese es otro principio también que debe tener usted, enseñar doctrina, buscar la sabiduría de Dios para que tenga instrucción en su boca, aprender a discernir. El sacerdote tenía la facultad de poder distinguir lo limpio de lo inmundo. Lo limpio de lo inmundo. Es importante poder discernir qué cosas van a entrar a tu casa y qué cosas no deben entrar en tu casa, qué cosas vas a permitir que ocurran y qué cosas no vas a permitir que ocurran. No se vaya a contaminar. Hoy día, ¿verdad? Hay una reglamentación de que no puede usted salir ni vaya a visitar parientes porque lo puede contagiar y usted no sabe de a dónde vinieron. Pero ahora es muy importante que usted defina qué cosas van a entrar a su casa, qué cosas usted no quiere que entren en su casa, qué cosas usted no quiere que entren en su familia. Usted lo va a tener que definir muy bien. Va a tener que tener ese discernimiento espiritual. Ahora, sé diligente y conoce entonces la realidad de tu familia. Sé diligente y conoce la realidad de tus hijos. Sé diligente y conoce la realidad de tu esposa. Hoy día te dieron un tiempo. Siéntate con tu esposa y dile, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas tú? Conversemos. Y la esposa, que es más buena para conversar, le va a decir, qué bueno que me pregunta, yo te voy a compartir cómo me siento. Mira, estoy acá. Y qué lindo es poder compartir este tiempo también juntos en familia, buscando el rostro del Señor. Recuerda que el sacerdote en la mañana le enseñé que era aquel que declaraba limpio al leproso. Él tenía que examinar si la lepra estaba en el cuerpo, si la lepra estaba en los vestidos o si la lepra estaba en la casa. El sacerdote era quien declaraba limpio. Es interesante, la declaración de limpieza. El sacerdote declara la limpieza sobre el cuerpo, el sacerdote declara la limpieza sobre los vestidos, el sacerdote declara la limpieza sobre la casa. Es muy importante. ¿Para qué decirle la faceta de la intercesión? El sacerdote era llamado a interceder, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Así que es muy importante comprender que Dios nos está llamando a esta tarea de poder interceder. Ahora,
ministrar a los nuestros. Implica pronunciar bendiciones con nuestra boca a cada uno de los miembros de nuestra familia. Se recuerda la bendición que proclamó Jacob sobre sus hijos. Se recuerda la bendición que proclamó Isaac sobre sus hijos. Se recuerda cuando llegó Esaú, porque él había hecho un negocio con su primogenitura y le dijo al padre: no te queda ninguna bendición, no te queda nada que pueda soltar sobre mi vida. En este momento es la oportunidad de poder proclamar una bendición. Mire, yo quisiera darle un consejo. ¿Por qué de repente no toma a sus hijos? Yo ayer estaba, no sé si ayer o antes de ayer, estaba con mi hijita, la Chloe, en los brazos. Y yo entonces estaba acá, estaba con ella, la hice dormir, luego estaba caminando mientras ella dormía en mis brazos. Ponga atención a esto, dormía en mis brazos. Yo venía acá y comencé a cerrar las puertas, ella no despertaba. Vine a apagar la luz, ella no despertaba. Fui a la cocina, cerré la puerta, ella no despertaba, estaba oscura. Yo dije: mira, aunque ande en oscuridad en tu entorno, estás tranquilo en los brazos de tu papá. Tu papá vela por ti. Tu papá vela por tu sueño. Tu hija puede descansar tranquila porque tu papá te tiene en sus brazos, te tiene en su pecho. Y usted mire que la Biblia dice: si nosotros siendo malos, así dice la Biblia, ¿verdad? Si nosotros siendo malos, si nosotros teniendo cosas que nos faltan, sabemos dar lo mejor a nuestros hijos conforme podamos, ¿cuánto más nos dará nuestro Señor a sus hijos la suministración del Espíritu a aquellas que se lo pidan? Entonces nosotros tenemos hoy una tremenda oportunidad de poder proclamar una bendición con nuestra boca a los nuestros. Esa es la administración a los nuestros. El padre que se sienta a conversar con su hijo, a ministrarle, a escucharle, a ganar la confianza, porque mire, a lo mejor van a ver una faceta de confianza, porque a lo mejor en la casa estaba la mamá con los hijos y los hijos agarraron confianza con la mamá y le abrían el corazón y conversaban con la mamá y la mamá y la mamá. Y el papá llega hoy día y el papá está ahí y de repente a lo mejor los niños tienen su dinámica, tienen su tarea y el papá está ahí, no sabe qué hacer. Tendrá que conocer los caminos de su casa, saber cómo es el día a día en su casa. Así que es muy importante rociar la sangre. Yo, hermanos amados, lo he dicho en bastantes facetas, ¿verdad? Pero el rociamiento de la sangre del Señor es muy importante. Los rociamientos, debemos cubrir a nuestro cónyuge, debemos cubrir a nuestros hijos con la sangre bendita del Cordero de Dios. Vaya esta palabra sobre tu vida, vaya esta palabra sobre tu casa, que la sangre de Cristo sea rociada sobre tu puerta, sea rociada en tus dinteles, que puedas tener la marca de la sangre en tu oído. Había 7 marcas en el oído, una de ellas era con sangre, que se marquen. Los elementos también tenían sangre, los que estaban al servicio de Dios se marcaba también con sangre, se rociaban, entonces tenemos que rociar espiritualmente, ¿verdad? La sangre del Cordero sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestro hogar. Entonces son recomendaciones espirituales para poder ejecutar un sacerdocio ahora en tu casa. Debiste haberlo, ¿verdad?, tenido siempre, pero yo entiendo que muchas veces, a veces hay cosas que se escapan, nos olvidan o no se entienden. Hoy sí tenemos una tarea. Tú que estás casado, tú que estás solo, tú que estás sola, tú que te divorciaste, tú que estás viudo o viuda, tú que estás en una familia en conflicto, tú que estás en una familia en orden, en paz, cualquiera sea tu escenario, esta palabra es contingente para ti. El sacerdocio personal es el cuidado personal de mi vida espiritual con Dios. Orar, buscar a Dios, rociar, ¿verdad?, su sangre sobre mi casa. Si tengo hijos, rociarlo sobre mi hijo, enseñarle la palabra de Dios a mis hijos, no solamente buscarme de la faceta de la entretención o la faceta del bienestar económico, porque el que no provee para los suyos, esto es importante, no estamos proveyendo solamente lo económico, estamos proveyendo lo espiritual. Y ahora es la oportunidad de proveer también lo espiritual, hermanos, a nuestras casas. Dios va a preocuparse de los suyos y Él alimenta a las aves que no trabajan ni hilan. Y Él vistió a los lirios del campo con una gloria. Dios se va a preocupar de alimentarte también a ti y de alimentar a los tuyos. Y Dios, ten paz, que Dios va a llevar el control sobre nuestra familia, Dios va a llevar el control sobre nuestras casas, Dios va a llevar el control sobre nuestro matrimonio y no te vas a desesperar porque vas a tener paz en Dios, paz con los tuyos. Entonces rocía la sangre. Esto es muy importante y aquí quiero que nos tomemos un tempito porque hay algo muy lindo de parte del Señor para usted.
Así que considérelo esto. Una de las facetas sacerdotales es que el sacerdote tenía que tener en su pecho, ¿verdad?, Urim y Tumim. Urim y Tumim eran como la faceta donde el sacerdote le indicaba la guía del Espíritu, cuál era la sentencia que tenía que tomar, cuál era el camino en que tenía que ser dirigido, cómo era la forma en que tenía que actuar. Y es muy interesante ver que es la guía del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo. Yo el miércoles te voy a compartir, ¿verdad?, una palabra que también la tengo acá en mi estudio, ¿verdad? Pero es interesante poder ver que el arca no tenía timón. El arca no tenía timón porque no quería Dios que Noé guiara el arca. Pero es interesante que Noé estuvo en el arca 40 días hasta que acabó el juicio. 40 días, figura de cuarentena. Es decir, que Dios lo apartó en el arca mientras venía, ¿verdad?, el juicio a la humanidad, y luego le dio la oportunidad de un reinicio. Luego de esta etapa viene un reinicio, viene un nuevo comienzo, viene una nueva temporada. Te declaro sobre tu vida, hermano, que después de esto viene una nueva temporada. Prepárate para la temporada del Espíritu de Dios en tu vida. Prepárate para la temporada de los que van a cosechar el fruto de la consagración, van a cosechar el fruto de la reconciliación, van a cosechar el fruto de la limpieza, van a cosechar el fruto de la santificación. Van a ser guiados por el Espíritu de Dios. La Biblia dice que los que son de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Eso dice la palabra. A través del Espíritu Santo vamos a ser guiados para conocer la voluntad de Dios para nosotros, la voluntad de Dios para nuestros hijos. Es muy, muy, muy importante ser movidos por el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿quiénes fueron movidos? ¿Quiénes fueron movidos? Entonces yo quiero que usted me acompañe al libro de Lucas, capítulo 2, versículo 27, por favor. Yo sé que ahora que usted está en la casita, puede ocupar la Biblia esta que a veces no se ocupa, porque hoy día está todo tecnológico, hermanos amados, pero qué importante es tener la Biblia. Yo tengo aquí la Biblia, la buena palabra del Señor, ¿verdad? La Biblia. Entonces yo voy a buscar aquí con usted esa porción de Lucas, capítulo 2. Por favor, busque Lucas, capítulo 2. Y el versículo 27, ponga atención al versículo 27. El versículo 27 nos dice en la palabra del Señor de un hombre que fue movido por Dios. Y principalmente estamos hablando de que el sacerdote tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios, movido por el Espíritu de Dios, y que los que son de Dios, movidos y guiados por el Espíritu de Dios son. Entonces aquí tenemos nosotros Lucas capítulo 2, versículo, hermanos amados, 27. Y dice la escritura acá, voy a leer desde el verso 25, he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Simeón, dentro de paréntesis, significa aquel que es oído por Dios o aquel que oye a Dios, ¿ok? Simeón. Y este hombre, justo, partimos, ¿verdad?, esta enseñanza hablando acerca de las bendiciones de los justos en la casa. No lo hemos desarrollado completo porque estamos hablando de lo importante que es limpiar nuestra casa y qué responsabilidad tenemos para poder llegar a esa limpieza en nuestra casa, ¿ok? Pero dice ahí un hombre justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Anótele ahí, el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y verso 27 dice, y movido por el Espíritu vino al templo. Hoy día no puede decir esto al templo, ¿verdad? Porque estamos ahí en esta normativa, pero dice, movido por el Espíritu fue al lugar. Principio, cuando seas movido por el Espíritu Santo, verás las promesas que Dios te hizo cumplidas. Cuando seas movido por el Espíritu Santo, verás las promesas de Dios cumplidas en tu vida y en la vida de los tuyos. Ahora, yo quisiera irme un poquitito más profundo, agregarle un poquitito más de carnecita a esto, porque ya que estamos, ¿verdad?, enseñándolo así, me da la oportunidad también de poder abrirme un poquitito en algunas cositas, como a mí me gusta, ¿verdad? Yo le estuve enseñando en el libro de Apocalipsis 4, versículo 8, que nosotros tenemos la figura de seres vivientes. Estos seres vivientes era uno que tenía, ¿verdad?, rostro de león, otro tenía rostro de buey, otro tenía, ¿verdad?, rostro de cara de hombre, y otro tenía rostro de cara de águila.
de un águila volando, ¿verdad? Eso representa también la iglesia, la novia, la que va a ser arrebatada sobre alas de águila, así lo dice el libro el libro de Éxodo. Cuando Israel fue sacado de la esclavitud, fue como sobre alas de águila. Así lo dice el Proverbios, el vuelo del águila que va directo al sol, y también lo dice Apocalipsis, vi un águila en el cielo. Entonces, uno de los seres vivientes es prototipo de la iglesia novia. Son características que tiene que tener la iglesia novia. Estamos hablando entonces, para poder limpiar nuestra casa, debemos ser guiados por el Espíritu de Dios, para poder identificar aquellas cosas que están visibles y aquellas cosas que están ocultas, principalmente las cosas que están ocultas, porque una de las limpiezas del templo eran las recámaras secretas sacerdotales. La palabra hebrea de eso es cheder, C-H-E-D-E-R, cheder. Esto no es pasapalabra, cheder. Cheder, las recámaras secretas, y esas debían ser limpias. Eran las recámaras privadas sacerdotales, las que estaban más adentro del templo. En la faceta es como las cosas más ocultas, las cosas que no se ven y que están en tu corazón, que están en tu mente, que están en tu alma, que están en tu espíritu, cosas del pasado que todavía te hacen ruido, que florecen, que vienen a tu mente, que vienen dentro de ti y te recuerdan algunas cositas que tienen que ser ajustadas. Son las recámaras más adentradas. Ok. Si esa característica de ser vivientes es importante, para nosotros habían truenos, habían relámpagos, ¿verdad? Se oía la voz del Señor ahí en medio. Pero yo te quiero llevar, estamos hablando acerca de los movidos. Entonces, en el libro de Ezequiel, anota, ¿verdad? Apocalipsis 4, versículo 8, para que lo busques. Pero en el libro de Ezequiel, nosotros también tenemos en el capítulo 1, versículo 19, algo bien lindo que encontré, ¿verdad? Estudiando también la palabra del Señor. Y aquí el versículo 19 y el versículo 20, ¿verdad? Lo destacamos. Porque dice, y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas también se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de esos seres vivientes estaba en las ruedas. Es interesante ver que las ruedas se movían conforme se movía el ser viviente, pero el ser viviente se movía conforme el Espíritu le guiaba, y a donde le guiaba el Espíritu, se movía el ser viviente y se movía la rueda, empezaba un movimiento. Ok. Quiere decir entonces que como ser viviente, que soy yo, que es usted, estamos siendo, ¿verdad?, transformados en esta naturaleza divina de seres vivientes, quiere decir que si yo me muevo, las ruedas van a comenzar a moverse también. Quiere decir que si yo soy pasivo, nada va a ocurrir en mi casa. Si yo me muevo, mi casa se va a empezar a mover. Si yo tomo la pauta de orar, van a empezar a orar. Si yo tomo la pauta de empezar a alabar a Dios, van a empezar a alabar a Dios. Cuando el ser viviente se mueve, es porque el Espíritu de Dios lo mueve. Y donde se mueve por el Espíritu de Dios, las ruedas también se mueven. Quiere decir, lo que está en tu casa, la maquinaria que está funcionando, la maquinaria que tú necesitas que se mueve, que se active, que progrese, que camine, entonces se tienen que empezar a mover, aleluya. Eso también habla acerca de la proactividad. Ayer yo estaba enseñándole a unos jóvenes acerca de eso. La proactividad es muy importante. Vamos a hacer algo. ¿Cuándo? ¿Mañana? No, ahora, hermanos amados, ahora mismo. Usted esté ahí en la palabra. Bueno, ahora tú recibes esta palabra, recibí la de la mañana. Ahora mismo vamos a orar, vamos a compartir la palabra, vamos a alabar a Dios, vamos a buscar al Señor en la mañana, vamos a buscar al Señor en la noche, por las tardes, vamos a buscar el rostro del Señor. ¿Por qué? Porque es tiempo imperativo de buscar el rostro del Señor. Es tiempo imperativo de buscar el rostro del Señor, redimiendo el tiempo, porque los días son malos, la noche ya está avanzada. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos, ¿verdad?, con vestiduras de luz. O sea que es muy interesante poder comprender que Dios nos está llamando a tener vestiduras de luz. Eso es lo que estuvimos desarrollando en la temática de la nueva naturaleza. Ahora tuvimos que dar un poquitito un vuelco por producto de la contingencia de lo que estamos viviendo. Entonces, uno también tiene la responsabilidad de traer una palabra contingente para lo que estamos viviendo, ¿verdad?, en el presente. Y esto es necesario en el presente. Y esto también implica, hermanos amados, para la activación de lo que viene.
En el nombre de Jesús, que se rompa la pasividad, que se rompa la pasividad sobre tu vida, que se rompa ese espíritu de desidia, de modorra, de ociosidad, de flojera, de pereza, que se rompa en el nombre de Jesús. Deséchalo, quítatelo de tus vestiduras, esas vestiduras de silicio, esas vestiduras de ruina, esas vestiduras de fracaso, esas vestiduras de tristeza, de frustración. Quítate las vestiduras de luto y dile al Señor, Señor, ya me voy a levantar, voy a levantarme con tu ayuda, voy a levantarme con tu fortaleza, voy a levantarme no porque yo tenga mis fuerzas, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Y cuando me hago fuerte, entonces dejo de recibir la ayuda divina. Pero si reconozco mis limitancias, entonces Dios promete ayudarme, Dios promete levantarme, Dios promete proyectar mi vida. Entonces en este día, aquel que no tiene fuerzas, aquel que no tiene ánimo, tú que estás triste, tú que estás solo, tú que estás amargado, tú que estás de capa caída, como dice el dicho popular, tú que te sientes derrotado, tú que no sabes por dónde tomarle, ya, por dónde parto, parte por lo primero. Dobla tus rodillas al Señor y vuélvete a Él, vuélvete al Señor. Dile, Señor, necesito que me guíes, necesito que guíes mis pasos, necesito conocer los caminos de mi casa, necesito conectarme con tu voluntad, conectarme con tu plan, conectarme con tu propósito, conectarme con tu enseñanza, conectarme con tu consejo. Oh Señor, yo necesito conectarme con esa realidad, Señor. Necesito yo conectarme con esa palabra tan poderosa sobre mi vida, porque tú me has llamado a ser una atalaya. Tú me has llamado a ser un hombre atalaya para llevar el mensaje de Dios a mi casa y a mi familia. Ahora, volviendo entonces, yo no le voy a adelantar acerca de la cuarentena divina de la que vamos a ir desarrollando, porque eso lo voy a tener, yo creo, para el miércoles, ¿ok? Pero ahora te voy a hablar acerca de esto que estamos viendo para ir cerrando ya este tiempo de enseñanza, porque llevamos una horita. Así que ponga atención porque te quiero compartir algunos principios ya para ir cerrando. En la mañana te compartí un versículo de Segunda de Crónicas, capítulo, ¿verdad? 29, el versículo 16. Dice, entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla. Entrando para limpiarla y sacar toda la inmundicia que hallaron en el templo, el atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas le llevaron fuera al torrente de Cedrón. Ok, permítanme ponerte un poquitito en contexto. El rey, hermanos amados, Ezequías era un rey joven, ok. Él tenía 25 años cuando llegó a reinar y reinó 29 años según la palabra. Es interesante ver que su padre era Acaz, pero Acaz le entregó, hermanos amados, un reino quebrado, le entregó una economía quebrada, le entregó un pueblo con ausencia de Dios. La liturgia ceremonial no estaba. Las puertas del templo estaban cerradas. El viento solano había golpeado y había sellado las puertas del templo y ya no había apertura. Las lámparas estaban ya apagadas. El oficio sacerdotal ya no se ejercía. No había holocausto, no había sacrificios, no había lugar de comunión. Y así le entregan el reino. Y dice la Biblia que subió al reino, al reinado Ezequías, hijo de Acaz. Pero dice la Biblia que Ezequías decidió caminar en los caminos de David, su padre. David no era el padre directo de Ezequías. Sin embargo, él buscó un modelo paternal. Digo, yo necesito este modelo paternal. Yo necesito este modelo paternal para mi vida. Un modelo que me ayude a poder ser enseñable y poder enseñar. La Biblia dice que David fue maestro a las naciones, ¿ok? Entonces, un modelo paternal te tiene que enseñar. Un hijo siempre tiene que mirar a un padre hacia arriba, no puede mirar a su padre de igual a igual, ni lo puede menospreciar mirándolo para abajo, sino que tiene que mirarlo hacia arriba, porque ese es el principio del padre al hijo, ¿ok? Pero hay unos principios muy importantes que quiero que destaquemos acá con relación a la limpieza de la casa, ¿ok? Tú lo puedes leer, Segunda de Crónicas 29, Segunda de Crónicas 30, Segunda de Crónicas 31, y vas a ver cómo se reorganiza todo el trabajo, la reorganización que estamos hablando acerca del orden en nuestra casa y las cosas que tenemos que ir haciendo, ejecutando y tomándole el abrazo a lo que estamos haciendo, ¿verdad? Ok, si lo encontraste, me dice amén, le diría yo. Si usted me lo encontró, dígame amén, para poder yo, ¿verdad?, seguir. Así me iría. Entonces voy a escuchar amén, pastor, amén, ok. Entonces, vámonos pues. Ahí entonces tenemos nosotros Segunda de Crónicas, capítulo 29. Segunda de Crónicas, capítulo 29.
Ok, es interesante ver el primer punto. Número 1. En el primer año de su reinado, en el mes primero, ojo con esto, porque para el hebreo el mes primero es marzo. Marzo es el mes primero. Y hoy es marzo, estamos en marzo. Ok, entonces dice, lo primero que hizo, abrió las puertas de la casa del Señor. Ok, abrir las puertas. Abrir las puertas. Ok, entonces, para poder limpiar primero mi vida, tengo que abrirle las puertas al Señor. Tengo que abrir las puertas de mi corazón al Señor. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es interesante que él está hablando, ¿verdad?, a alguien que le tenía cerradas las puertas. Por eso le están golpeando. Ábreme la puerta, ábreme la puerta, ábreme la puerta. Y ojo, que hermanos amados, aquel que se desvistió mantiene al Señor en la puerta. ¿Se acuerdan en Cantares cuando golpea la puerta y dice, ábreme la puerta porque estoy lleno de rocío? Revelación es el rocío. Pero dice, no porque estoy desnuda, ya me he quitado mis vestidos. O sea que, curioso, cuando alguien se quita ya los vestidos, entonces desecha al Señor que está llamándole insistentemente. Si el Señor se acerca a ti, no endurezcas tu corazón, porque si no, tendrás que buscarle. Ella salió, abrió la puerta, cuando ella se le dio la gana, abrió la puerta y ya no estaba. Y tuvo que salir a buscarlo. Pero cuando venga el Señor, yo estoy a la puerta, llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y quiere decir que él no estaba dentro, él estaba afuera. La pregunta sería, ¿le estás abriendo las puertas de tu corazón al Señor? Ahí es importante ver. Versículo 3 estamos viendo. Y luego dice, y reparó las puertas. Y las reparó. Y ahí temazo, hermanos amados, que ahí, bueno, no sé cuánto tiempo vamos a estar en la casa, pero hay 12 puertas ahí hay que son las 12 puertas que se tienen que reparar. La puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta, hermano amado, del muladar, la puerta, bueno, hay tantas puertas que se tienen que reparar, pero es importante reparar las puertas, reparar las puertas. ¿Qué es lo que entra en tu casa? ¿Qué es lo que sale de tu casa? ¿Qué está saliendo de tu casa? ¿Y qué está entrando en tu casa? O sea, va a haber un proceso de ingeniería para poder cuidar lo que entra en nuestra casa. O sea, reparación de puertas. Ok. Y dice la palabra del Señor ahí, el verso 5, y les dijo, oídme levitas. Recuerde que los levitas son los que llevan la inmundicia al torrente Cedrón y son de la estirpe sacerdotal. Ok, oídme levitas. Le dice el versículo 3. Oídme levitas, consagraos ahora y consagrad la casa del Señor. Wow, consagrémonos ahora y consagremos la casa del Señor. En la casa del Señor es nuestro corazón. Él no habita en templos hechos por las manos del hombre, sino que habita en el corazón del hombre. Entonces, en este día, el Señor nos está llamando a poder, hermanos amados, consagrar nuestro corazón, consagrar nuestra vida, consagrar, hermanos amados, nuestra vida en nuestra casa. Santificaos ahora y santificad la casa de Dios. Ok. Y dice acá, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado. Hermanos amados, no hay nada más terrible que una casa que cae en la inmundicia porque hay rebelión. La rebelión también es amargura, la rebelión es hablar mal de la autoridad, la rebelión es no sujetarse a la autoridad, la rebelión, hermanos amados, es recibir la palabra y no importarle a uno los mandatos, los consejos, las ordenanzas que Dios nos dice y no ponerle atención y no valorarlo. Entonces, rechazándolo. Se han rebelado, han hecho lo malo delante de los ojos del Señor porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo y le volvieron sus espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. Lucas 15 vimos en la mañana que para poder encontrar el recurso perdido en la casa debía prenderse lámpara. Y la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Y aquí hay 3 componentes importantísimos. Cerraron las puertas del pórtico, apagaron las lámparas, verso 7, y no quemaron incienso y no sacrificaron holocaustos. Ok. No había palabra, no había oración, no había ofrenda. 3 columnas importantes en el desarrollo de la casa de Dios. Palabra, hermano, oración y ofrendas. Oración
con esa rama abierta acerca de la alabanza, la adoración, lo que lo comunicamos con Dios, lo que reconocemos con Él, las ofrendas, lo que damos a Dios, lo que es de Dios y lo que damos a Dios. Pero no había nada de eso, no había palabra, no había, hermanos, oración, incienso, y no había tampoco ofrendas. Así que era importante eso. Usted lo puede ir leyendo acá, es interesante ver eso. Ahora el versículo 10 me interesa puntualizarlo también porque dice ahora. Diga conmigo, ahora, pues yo he determinado. Diga conmigo, yo he determinado. Nadie lo empujó, nadie lo obligó, nadie le dio esto, sino que él quería agradar a Dios, quería limpiar la casa de Dios, quería consagrar la casa de Dios, quería limpiar todo lo que tenía que limpiar porque quería que la gloria de Dios volviera. Quería que la gloria de Dios volviera a la manera de Obed-Edom. Estaba valorando la presencia de Dios y dijo, echo de menos la presencia de Dios, no siento la presencia de Dios. ¿Hace cuánto que no sientes la presencia de Dios? ¿Hace cuánto que tu casa no es visitada por la presencia de Dios? ¿Hace cuánto que Dios no te visita en la mesa de tu casa? ¿Hace cuánto que Dios no te visita en el sillón? ¿Hace cuánto que Dios no te visita en tu cama? ¿Hace cuánto y cuánto tiempo pretendes estar así sin valorar la presencia de Dios? Es tiempo de valorar la presencia de Dios y decirle al Señor, Señor, ven a mi casa. Señor, ven a mi casa. Yo he determinado. Esto es lo que hizo Josué. Yo y mi casa, yo he determinado. Y el libro de Job dice, determinarás una cosa en tu corazón y eso te será firme y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Quiere decir que la determinación va a ser muy importante. Es un tiempo de definición, amados. Aquí se van a ver los que son. En la casa se van a ver los que son. Los que vuelvan a la casa de Dios van a ver los que son. Ahora van a medir nuestro amor hacia la casa de Dios. No estamos allá. No podemos estar físicamente. Entonces te van a medir en tu fidelidad, en tus diezmos, en tus ofrendas, en tus aportes para mantener la casa de Dios. Ahí se va a ver tu amor por la casa. Ahí se va a ver tu amor también por la obra de Dios. Entonces ahora una cosa es cómo salimos y otra cosa es cómo volvemos. Tenemos que volver con gritos de alegría, tenemos que volver con gozo, tenemos que volver con júbilo, tenemos que volver con alabanza a la casa del Señor. Entonces aquí dice, yo he determinado, me gusta esto, esta porción la he leído muchas veces, hermano, pero aquí yo lo rayé porque yo he determinado hacer pacto con Dios para que aparte de nosotros su enojo. Hermanos amados, es tiempo de determinar hacer pactos con Dios, es tiempo de determinar hacer, hermanos amados, votos con el Señor. Señor, yo quiero comprometerme, no para que Él me dé nada, no para que Él venga a satisfacer alguna necesidad, hermanos, humana, sino para poder decirle, Señor, yo quiero que Chile vuelva, hermano, a estar en calma, quiero que Chile vuelva a estar en paz, quiero que mi nación vuelva a estar en paz, pero quiero que el pueblo de Dios esté en paz, esté con gozo, esté reunido, esté alegre. La Biblia dice que volverás a tu casa, volverás a tu tierra y plantarás en tu tierra y comerás del fruto de ella y nunca más te sacarán de aquel lugar. Hermanos amados, este es un breve momento, es un breve tiempo, pero vamos a volver a la casa de Dios con alegría, vamos a volver con gozo, vamos a volver con júbilo, vamos a volver con cánticos de adoración a Dios. Y es el tiempo de recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, es el tiempo de recordar lo que Dios ha hecho por nuestra familia, es el tiempo de recordar las cosas maravillosas que Dios nos ha permitido vivir y abrazar, para volver a Dios con esperanza, para volver a Dios con alegría. Recuerda el amor que tenías de tu juventud con el Señor. ¿Sabe? Le cuento algo. El otro día estaba orando y le dije al Señor esto. No que no ore, ¿verdad? Todos los días oramos, pero me acuerdo de una oración que hice un par de días. Y le dije al Señor, Señor, cuando yo tenía 17 años, un día estaba orando en la habitación de mi casa. Y en esa habitación de la casa, lo único que tenía era una cama, un velador y mi Biblia. No tenía más nada. Mi cama, mi velador y una Biblia. Un mueblecito donde tenía los cuadernos, ¿verdad? De los cuadernos, los libros que ocupaba, pero eso tenía. Y me arrodillaba a orar con el Señor y conversaba con Él. Y cuando estaba el otro día orando, me recordé de eso y le dije, Señor, en mi juventud te buscaba de esta manera. Han pasado los años
y aquí estoy de rodillas delante de ti, Señor. Pero hoy día soy padre de familia, hoy día soy pastor de una iglesia, hoy día soy pastor de pastores, hoy día tengo una responsabilidad, hoy día tengo muchas cosas que ahí en esa época no tenía. Ese amor que tenía en aquella época era el amor de mi juventud. Pero dice la Biblia que el Señor recuerda el amor de nuestra juventud y que a veces lo echa de menos. Entonces, hermanos amados, no te puedes olvidar del amor que le tenías al Señor cuando corrías en tierra no sembrada. Por eso es que este orden tiene que ver con recuperar, hermanos amados, recuperar las prioridades, recuperar el tiempo que se dedica para ir a la casa del Señor. ¿Cómo no vas a tener tiempo para ir a la casa de Dios? ¿Cómo no vas a tener tiempo para ir a tu discipulado? ¿Cómo no vas a tener el tiempo para ir a un culto en la semana? ¿Cómo te vas a conformar con solamente ir un domingo? Y a veces ni siquiera un domingo, a veces faltan 2 domingos, 3 domingos, un mes, 2 meses. ¿Cómo te vas a conformar con eso, hermano? Hermano, no está bien eso, no está bien. No hay prioridades en tu vida. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Y es tiempo de poder, hermanos amados, reunir las piedras del altar y levantar un altar a Dios y volvernos a la casa del Señor con gozo, con alegría. Por eso que Ezequías determinó para poder apartar el juicio y le dijo esto. Y yo le quiero exhortar esto. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová los ha escogido a ustedes. A vosotros Dios los ha escogido para que estén delante de Él. Ponga atención, para que estén delante de Él. Ese es el versículo 11. Estar delante de Dios no significa solamente ir al templo. Estar delante de Dios es estar en tu vida delante de Dios. O sea que ahora tú puedes estar delante de Dios en tu casa. Tienes que estar delante de Dios, permanecer en pie delante del Señor, porque Él te ha fortalecido, porque Él te ha ayudado, pero no está solamente en el templo. Permanecer en pie es una condición espiritual. Tarea para la casa. En el canal oficial de YouTube está la enseñanza, los que permanecen en pie, búsquela. Está la enseñanza, el peligro de los fuertes, búsquela. Está la enseñanza, las enseñanzas del Jordán, búsquela, importante. El diseño de las piedras, creo que se llama. Hay una enseñanza muy linda acerca de poder juntar y poder levantarnos edificados como piedras vivas para Dios. Ok. Os ha escogido para que estéis delante de Él y para que le sirvan y para que sean sus servidores y para que le quemen incienso. Dios te escogió para estar delante de Él, para servirle, para ser su ministro y para que le quemes incienso. 4 puntos importantes. Entonces reunieron a todos sus hermanos y se consagraron. Verso 15. Se consagraron para limpiar la casa de Jehová. Y ahí es donde entramos, ¿verdad? A que toda la inmundicia la llevaron al torrente de Cedrón. ¿Cómo limpiaron la casa? Abriendo las puertas del templo. ¿Cómo limpiaron la casa? Prendiendo las lámparas. ¿Cómo limpiaron la casa? Quemando incienso. ¿Cómo limpiaron la casa? Entregando nuevas ofrendas. ¿Cómo limpiaron la casa? Reparando las puertas. ¿Cómo limpiaron la casa? Santificándose. ¿Cómo limpiaron la casa? Con determinación. ¿Cómo limpiaron la casa? Permaneciendo delante de Él. ¿Cómo limpiaron la casa? Sirviéndole. ¿Cómo quemaron la casa? Reconociendo su sacerdocio, su oficio, su tarea, su responsabilidad. Y número 11, ¿cómo limpiaron la casa? Quemando incienso. La oración es muy importante. Y conforme al mandamiento y conforme a la palabra de Jehová limpiaron la casa. Número 12, conforme a la palabra se limpia la casa. Amén. Creo que le entregué bastante pan para trabajar hoy, ¿verdad? En lo que vimos en la mañana, lo que vimos ahora. Mañana, con la ayuda del Señor, bueno, podemos compartir alguna otra semillita. Pero el día miércoles también vamos a tener reunión virtual y vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Estoy tratando de organizar con algunos hermanos para que puedan tener transmisiones igual, entendiendo que este tema de las transmisiones es todo un cuento, hermanos amados, que la perilla, que la cápsula, que el micrófono, que el sonido. En la mañana también hubo una complicación, parece que al final, cuando estábamos orando, se subió el sonido de la
de la alabanza, entonces como que cubría o tapaba. Pero es como estar en el templo, pues hermano, cuando uno está en la administración, a veces lo de la alabanza está, dale, dale, y no se escucha nada de lo que uno está diciendo. Así que nos sentimos como en casa, ¿verdad? Pero hoy, ¿verdad? Contentos por eso. Así que quiero invitarte que oremos por esta palabra para que puedas seguir limpiando tu casa. Hay tanto que vimos hoy, tanto que repasamos. Empezamos a hablar de las características sacerdotales, de cómo limpiar la casa, las características del rey Ezequías, algo de los seres vivientes que eran movidos por el Espíritu de Dios. Luego que Noé estuvo en cuarentena, comenzó un reinicio con su familia, las 4 puntas del altar. Hablamos de la bendición de la casa de los justos, la importancia de limpiar la lepra, la facultad del sacerdote para declarar la limpieza. Hablamos bastante, así que usted tiene harto que trabajar en la mañana y ahora en la tarde. Miércoles, mañana y tarde, tome esas enseñanzas y trabájelas, mastíquelas, y vaya aprendiendo aún más de eso. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por esta palabra sembrada en el corazón de tus hijos, en el corazón de tu pueblo. La siembro con esperanza, la siembro con confianza, la siembro con la seguridad de que tu palabra no vuelve vacía. Y sé que ellos al escuchar la palabra son bendecidos, son pastoreados, son aconsejados y son guiados. Yo sé que ellos extrañan el estar en el templo como yo lo extraño. Yo extraño, Señor, tanto estar en tu casa, con mis hermanos, Señor, gozándonos, estando en tu presencia, Señor, ahí danzando, alabando a Dios. Hay gente que no le importa, pero a mí sí me importa. A mis hermanos sí nos importa estar en tu casa, poder adorar a Dios, alabar tu nombre, Señor. Establece, Señor, una cobertura, torre fuerte es tu nombre, Señor, a ti corre el justo y el levantado. Tú que cuidas a tu pueblo, no duermes, sino que siempre estás velando, vigilando, y en la tarea que nos has encomendado. Es el tiempo que nos diste a vivir, y Señor, este tiempo es el tiempo final, Señor amado, y estamos preparando nuestros corazones, limpiándonos, Señor, líbranos de los pecados que nos son ocultos, líbranos de aquellas cosas ocultas en las recámaras interiores, en las recámaras cheder, en aquellos lugares sacerdotales de nuestro interior tan ocultos, Señor, líbranos de aquellas cosas que puedan manchar nuestra vida, que puedan manchar nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a ejecutar la tarea, porque cuando ejecutamos esta tarea, Señor, las promesas se hacen realidad en nuestra vida. Señor amado, hay tanta enseñanza en tu palabra. Los que son de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Señor, tenemos que activar la palabra, porque cuando tú movías al ser viviente, entonces toda la rueda comenzaba a funcionar. Si él se detenía, todo se detenía. Señor, tenemos que ser protagonistas de esta historia, protagonistas. Señor amado, esta cosa he pedido al Señor y esta buscaré. No solamente vamos a pedir, sino también vamos a accionar, vamos a ir, vamos a avanzar a lo que tenemos que avanzar. Bendice a mis hermanos, Señor, a los que van a escuchar esta enseñanza, los que están aquí en línea conmigo, atendiendo al mensaje de la palabra. En cada uno de ellos hay una familia representada. Por eso enviamos esta palabra a sus casas, la enviamos con esperanza. Yo la envío con esperanza para que nada se pierda, En el nombre de Jesús, amén y amén.